Bueno, como habíamos dicho, la finalidad de la ley 28/2022, la denominada ley de estatal, tiene como motivo fundamental que es que el sector tecnológico sea motor de la recuperación y de la modernización de la economía española. ¿Y cómo lo pretende hacer? Pues apoyando la creación y el crecimiento de empresas tecnológicas, conllevando la atracción de talento y evitando que el talento salga de España, todo lo que hemos estado viendo últimamente, fomentar la inversión de empresas emergentes y la colaboración público-privada entre empresas emergentes y universidades, que eso también lo intentan fomentar. Bueno, ¿qué se entiende? El ámbito de aplicación de la ley se entiende que se puede entender por empresa. Pues empresa emergente es toda persona jurídica, incluida la de base tecnológica creada al amparo de la Ley 14/2011, que reúne simultáneamente las siguientes condiciones: ser de nueva creación y, si no siendo de nueva creación, que no hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de inscripción, escritura pública, o 7 años en caso de empresas de biotecnología, energías industriales y otros sectores estratégicos, o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España. Como veremos a lo largo de toda la exposición, es básico el desarrollo que se lleva a cabo en España. No haber surgido también como una operación de fusión o escisión o transformación de empresas que no tengan la consideración de empresas emergentes, en no haber distribuido dividendos o retorno en caso de las cooperativas, no cotizar en el mercado ser regulado y tener su sede social o su establecimiento permanente en el territorio nacional. Tener al menos un 60% de la plantilla con un contrato laboral en España y, sobre todo, desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable. Esto también lo analizaremos posteriormente. Entrarían dentro de este ámbito de aplicación los grupos de empresas, tanto el grupo de empresas de carácter total como las empresas individualmente de ese grupo de empresas. Aquí entramos en las definiciones, perdonad que lo vaya leyendo, pero muchas veces la terminología, aunque lo sepamos, la terminología para mí no es tan sencilla como la que venía, porque no la veníamos utilizando de forma tan habitual. ¿Vale? Se considera que una empresa emergente es innovadora cuando su finalidad sea resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos o servicios o procesos nuevos mejorados sustancialmente en comparación con lo que ya estaba desarrollado, y que lleve implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial o incluso en el propio modelo de negocio. El análisis del grado de innovación del proyecto de innovación o sobre la escalabilidad del modelo se basará al menos en los criterios del artículo 4, apartado tercero de la ley, y la innovación podrá ser tanto de productos como de negocios. Se entiende por empresa de base tecnológica aquella cuya actividad requiere la generación o el uso intensivo de conocimientos científico-técnicos. Esto también veremos la importancia, sobre todo desarrollado con las universidades, y tecnologías para la generación de nuevos productos, procesos, servicios y la canalización de iniciativas de investigación. Las spin-off, que son aquellas empresas cuya empresa originaria es las universidades, también se va a considerar como empresas emergentes, ya lo decíamos anterior, que es la iniciativa entre público y privada. Bueno, las formalidades aplicables a las empresas emergentes constituidas como sociedad limitada, bueno, pues lo que se intenta es agilizar muchísimo los plazos. Pues el plazo de la inscripción en el registro será de 5 días hábiles desde su presentación. Los estatutos se inscribirán incluso en el plazo de 6 horas hábiles desde la recepción telemática de la escritura, siempre y cuando se escoja el modelo aprobado por el gobierno. Los pactos de los socios de las empresas emergentes que estén constituidas en sociedad limitada serán inscribibles y gozarán de la publicidad registral, así como las cláusulas estatutarias que incluya la prestación. Esto es muy interesante porque en las que yo me he encontrado siempre vienen como una prestación accesoria a la hora de formar parte del capital social. Pues esa prestación accesoria también permite que esté publicada y tengan conocimiento todas aquellas personas, no solo los socios presentes, sino también los futuros, porque
precisamente en una que yo tengo, muchas veces lo que suelen hacer es, en vez de ampliación de capital y aportar el capital porque es necesario para el desarrollo del producto o del negocio, pues intentan comprar participaciones de otros socios. Claro que esa inversión no va directa para el desarrollo del proceso y claro, no van a considerarse socios porque esa prestación accesoria no la están cumpliendo. Entonces tenemos esa problemática que incluso la estamos dilucidando en procedimientos judiciales, que tengo uno en el mercantil, en el juzgado de la mercantil número 2 de Málaga, y ya os contaré en qué queda, pero me parece que no lo van a considerar. Los aranceles notariales y registrales también se disminuyen. Vamos a estar rondando entre 60 y 40 euros, siempre y cuando el capital social sea inferior a los 3.100 euros y la inscripción en el BORME está exenta de pago. Esto es muy interesante. Las empresas emergentes no incurrirán en causa de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, como todas las empresas que tienen obligación de estar incursadas en causa de disolución, siempre y cuando no estén en situación de insolvencia, es decir, no estén en la obligación de solicitar el concurso, hasta que no hayan transcurrido 3 años desde su constitución, que es bastante interesante. Yo creo que eso va en relación con el riesgo que conllevan. Pues la nueva figura que aparece a la ley de la ley 1413 son los inversores, los emprendedores, los empresas profesionales altamente cualificados, investigadores, intraempresariales, entre trabajadores de carácter internacional, que lo que se intenta es pues, fomentar y que participen. Como hemos dicho, bueno, no lo había escuchado porque no se había audio. Lo que se trata con esta ley es, tiene muchísimos beneficios. Tiene muchísimos beneficios fiscales, tiene muchísimos beneficios a la hora de obtener visados y residencias, tanto de los que se denominan nómadas digitales que se intentan atraer a España, y tiene muchos beneficios a la hora de obtener NIF de inversores extranjeros, a la hora de también incluso conseguir las residencias. ¿Vale? Bueno, pues la novedad de estas empresas emergentes es que se solicita directamente a las personas físicas que carezcan de nacionalidad española y que deseen invertir en una empresa emergente española y no residan en España. Ahí está la peculiaridad, deberán solicitar a la agencia tributaria un NIF que no estarán obligados a obtener con carácter previo el conocido como NIE. Directamente optarán a un NIF. Cuando el inversor sea una persona jurídica o una entidad sin personalidad jurídica de nacionalidad extranjera, el representante que solicite el NIF a nombre de la empresa también deberá tener asignado un NIF. La agencia tributaria habilitará un procedimiento electrónico para presentar estas solicitudes, que deberá resolverse en el plazo de 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud, acompañada de la documentación que se exija, por supuesto. En caso de que no se acredite esa inversión en la empresa emergente en el plazo de 6 meses, ese NIF será revocado. La solicitud, el inversor extranjero podrá solicitar la asignación del NIF a través del punto de atención al emprendedor, o incluso también lo podrá hacer a través del notario, que enviará de forma inmediata la copia de la escritura a la agencia tributaria solicitando la asignación de un NIF. Como ya he dicho, los notarios también podrán solicitar la asignación de un NIF cuando se incorporen como socios a una empresa emergente con ocasión de una ampliación de su capital o otra operación societaria. Aquí estamos hablando de la autocartera. Esto también es muy interesante, las stock options, que estamos muy familiarizadas con ella. Bueno, pues también hay una modificación en este sentido. La Junta General de la Sociedad podrá autorizar a la adquisición de participaciones propias hasta un 20% del capital como máximo para todos sus administradores, empleados o colaboradores de la empresa, con la exclusiva finalidad de ejecutar un plan de retribución, y solo cuando se den las siguientes condiciones: que las participaciones a distribuir estén íntegramente desembolsadas, que el patrimonio neto, una vez realizada la adquisición, no resulte inferior al importe del capital social más las reservas disponibles, y que la adjudicación se produzca dentro de los 5 años siguientes al acuerdo de autorización.
El sistema de retribución mediante la entrega de participaciones deberá estar previsto en los estatutos y, como ya hemos dicho, deberá estar aprobado por Junta General. Esto es también novedoso y bastante interesante. ¿Qué consideramos como se establece un entornos regulados a pruebas? Las empresas calificadas como emergentes que operen en sectores regulados podrán solicitar una licencia de prueba temporal a la autoridad administrativa, de manera que podrán operar en el sector regulado con carácter temporal, con el plazo máximo de un año. La peculiaridad de estas empresas es que deberán de poner en conocimiento que están en el ámbito de prueba y recibir el consentimiento expreso por parte de los usuarios o el consumidor. En cuanto a las subvenciones de las empresas emergentes, posteriormente ya incidiremos un poquito más en ello. También es muy interesante porque a la hora de la concesión de subvenciones y pagos a cuenta que conlleven, que tengan que aportar una prestación de una garantía, se podrá solicitar que esa garantía se reduzca en la medida en la que permitan la reducción de esa concesión del importe de la ayuda o del pago anticipado. Y otra figura que aparece que es bastante interesante son las startups de estudiantes. Eso en la facultad lo estamos viendo y la verdad es que es súper interesante. La startup de estudiantes se reconoce como una herramienta pedagógica y reglamentariamente será desarrollada posteriormente. Entonces, aquellos estudiantes que quieran desarrollarla tendrán una duración limitada de un curso escolar, prorrogable hasta 2 cursos escolares. Entonces, yo creo que me parece una herramienta fantástica para aquellas facultades que conlleven, que puedan desarrollar un negocio en cualquier sector. Es lo que sí será necesario, que esté cubierta por su responsabilidad civil y también y otra garantía parecida, y también lo que se le permite a estas startups de estudiantes es facilitarle conocimiento para que cumplan sus obligaciones tributarias y contables. Y esto la verdad es que en las facultades está calando bastante hondo entre los estudiantes, que ya de por sí ya son bastante emprendedores, pues con esto muchísimo más. Eh, Esa es otra bonificación que es bastante interesante, es en cuanto a las bonificaciones de las cuotas del RETA. Es decir, aquellos trabajadores incluidos en el RETA por ser el control efectivo directo o indirecto de una empresa emergente y que de forma simultánea trabajen por cuenta ajena para otro empleador, tendrán una bonificación del 100% de la cuota de autónomo durante los 3 primeros años. Hay que tener en cuenta que estas empresas emergentes, cuando empiezan, el creador de ellas no se puede dedicar única y exclusivamente a esta empresa emergente, sino que simplemente lo van compatibilizando con otro, bueno, pues se exime de ese pago a RETA. Esta bonificación será incompatible con los beneficios previstos en el artículo 31 y 32 en cuanto a las cotizaciones de la Seguridad Social aplicables a trabajadores por cuenta propia. Y esta bonificación se disfrutará de forma continuada hasta en tanto continúe esa situación de pluriactividad y con un plazo máximo de 3 años. La bonificación se extinguirá en el momento en el que cese esa pluriactividad, no pudiendo reiniciarse posteriormente su aplicación en el supuesto en el que se produzca una nueva situación de pluriactividad. La bonificación se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social conforme a los datos y programas y aplicaciones informáticas disponibles en cada momento para la gestión liquidatoria y recaudatoria por parte de la Seguridad Social, previa declaración responsable del beneficiario, del trabajador autónomo. Esto es bastante interesante, que es también lo que os decía anteriormente, es la modificación de la ley de apoyo de emprendedores y su internacionalización. El número y tarjetas de identidad de extranjeros. Se facilitará la expedición del número de identidad extranjero para los solicitantes de autorizaciones de residencias otorgada al amparo del artículo de la Ley 14/2013, así como a las personas que pretendan realizar actividades relacionadas con los objetivos de esta ley.
También se permite una autorización de residente al estudiante, que también es bastante interesante y bastante novedosa para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial. Se establece un plazo de 12 meses, pudiendo ser prorrogada hasta 24 meses. La autorización de residencia para prácticas también es interesante. Se amplía el periodo de validez de esta autorización de 6 meses a 12 meses, pudiendo ser renovada por una sola vez, no pudiendo exceder de 2 años. Todas estas modificaciones, lo que he intentado hacer es que como la ley de apoyo a los emprendedores y la ley de startup modifica diferente legislación que hasta ahora venía desarrollando de esa manera y hace una incidencia, como veremos, en todos los sectores que puedan influirle. En cuanto a la movilidad internacional, pues se flexibiliza muchísimo, ¿no? Los requisitos generales para obtener visados y autorizaciones, bueno, pues evidente que tener el certificado de antecedentes penales está condicionado a una declaración responsable y no podrán tener antecedentes penales, lógicamente. En cuanto a los inversores, tendrán una autorización de residencia para inversores. La autorización inicial de residencia para inversores tendrá una duración de 3 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63.3 para la compra de inmuebles. Bueno, esto está todavía un poco en stand-by porque a ver qué va a pasar. Se suprime el artículo 68 de la Ley 14/2013, que regula el visado de entrada e instancia para el inicio de la actividad empresarial para poder realizar los trámites previos para poder desarrollar una actividad emprendedora. Es decir, ya no es necesario solicitar los visados de entrada y estancia, simplemente se podrá solicitar autorizaciones de residencia. Se establece la residencia para emprendedores, se establece una vigencia de 3 años para la autorización de residencia de emprendedores. Cumplido dicho periodo, se podrá solicitar la renovación de la misma por 2 años, pudiendo obtener la residencia permanente a los 5 años. La solicitud se realizará por el propio interesado o a través de representante legal y de forma electrónica ante la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos, y en el supuesto en el que extranjero se encuentre fuera de España, la solicitud de autorización y visado a través de una única instancia que iniciará la tramitación de forma conjunta. Como os digo, flexibiliza muchísimo y lo que intenta es la atracción de este inversor y este emprendedor. Se modifica el procedimiento y la definición de la actividad emprendedora. Con esto yo creo que luego lo vamos a poder ver con María José. Se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea innovadora y tenga un especial interés económico para España y a tal efecto cuente con un informe favorable emitido por ENISA. En caso de que extranjero se encuentre fuera de España, una vez se tenga la autorización concedida, solicitará el visado de residencia correspondiente. Para la valoración de la actividad emprendedora y empresarial se tendrá en cuenta pues, el perfil profesional del solicitante y su implicación en el proyecto. El plan de negocio deberá englobar una descripción del proyecto, del producto o del servicio a desarrollar y la financiación. Y es fundamental que los elementos que generen un valor añadido para la economía española, la innovación y la oportunidad de inversión. Lo que se intenta es atraer a los inversores. Pues también, como habíamos dicho, a los profesionales altamente cualificados también existe un poder de atracción y lo que se establece es también flexibilizar su estancia en España. La autorización de residencia para profesionales altamente cualificados será de 3 años o igual a la duración del contrato, en caso de ser este inferior. Una vez cumplido dicho plazo, se podrá solicitar la renovación de la autorización de residencia por 2 años, pudiendo obtener la residencia permanente a los 5 años. Para solicitar esta autorización, las empresas que requieran la incorporación en territorio español de profesionales extranjeros. ¿Y cómo consideramos los altamente cualificados? Bueno, pues los graduados, los posgraduados de universidades, escuelas de negocio de reconocido prestigio, titulados de formación profesional de grado superior o especialistas de una experiencia profesional de un nivel comparable de al menos 3 años, los términos que establezcan las instrucciones de la disposición adicional vigésima de la Ley 14/2013.
13. Se amplía el periodo de validez de la autorización de residencia para investigación, eso también es muy interesante y a nivel universitario se está viendo, de 2 a 3 años o igual duración del contrato en caso de ser esta inferior. Una vez cumplido dicho periodo se podrá renovar por 2 años, pudiendo obtener las residencias permanentes en el plazo de 5 años. La autorización nacional de residencia por traslado intraempresarial tendrá un periodo de validez de 3 años o de igual duración en el traslado. Se establece también un nuevo visado o autorización de teletrabajadores de carácter internacional, lo que llamábamos los nómadas digitales. Pues los extranjeros verán facilitada su entrada y permanencia en el territorio español por razones de interés económico, en aquellos supuestos en los que acrediten ser teletrabajadores de carácter internacional. ¿Quién puede solicitar este nuevo visado u autorización de trabajo? Pues los profesionalmente cualificados que acrediten ser graduados, posgraduados, universidades de reconocido prestigio, es decir, lo que hemos dicho anteriormente. ¿Y qué es un residente por teletrabajo de carácter internacional? Es un nacional de un tercer estado autorizado a permanecer en España para ejercer una actividad laboral o profesional a distancia para empresas radicadas fuera del territorio nacional, mediante el uso exclusivo de medios o sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. En el supuesto de ejercicio de una actividad profesional, se permitirá al titular de la autorización por teletrabajo de carácter internacional trabajar para una empresa ubicada siempre y cuando el porcentaje de trabajo no sea superior al 20% de su actividad profesional. Tenemos 2 modalidades. Los extranjeros que no son residentes en España y que se propongan residir en el territorio español con el fin de teletrabajar a distancia para una empresa no ubicada en España, como os hemos dicho, solicitarán un visado para teletrabajo de carácter internacional, que tendrá una vigencia máxima de 1 año. Así también nos encontraremos con los extranjeros que se encuentren ya en España de forma regular o hayan accedido mediante el visado de teletrabajo anterior. Podrán solicitar, en este caso, sí, pues ya podrán solicitar la residencia con el fin de teletrabajar a distancia para una empresa localizada en el extranjero. Y tendrá una vigencia máxima de 3 años y se podrá también solicitar su renovación siempre y cuando continúen las condiciones. Bueno, aquí también es bastante interesante, de todas maneras os lo trasladaré porque sí que es un poquito arduo, todos los incentivos fiscales de tributación de empresas emergentes, que ya lo hablábamos anteriormente, pues los contribuyentes del impuesto de sociedades y del impuesto sobre renta de no residentes que obtengan renta mediante establecimiento permanente situado en territorio español y que tengan la condición de empresa emergente, pues tienen muchísimos beneficios fiscales, ¿vale? Tributarán en el primer periodo impositivo, en que teniendo dicha condición, la base resulte positiva y en los 3 años siguientes a un tipo del 15%. Bueno, yo no soy fiscalista, yo esto lo he sacado directamente de la ley, pero sí existen muchísimos beneficios fiscales que hacen que tengan gran interés. La agencia tributaria concederá aplazamientos con dispensa de garantías por un periodo de 12 a 6 meses, respectivamente, desde la finalización del plazo de ingreso del periodo voluntario de la deuda tributaria correspondiente a los citados periodos impositivos. Será necesario estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la fecha en la que se efectúe la solicitud de aplazamiento y demás que la autoliquidación se presente dentro del plazo establecido. El ingreso de la deuda tributaria aplazada se efectuará en el plazo de 1 mes desde el día siguiente al vencimiento de cada uno de los plazos señalados sin que tenga lugar el devengo de intereses. No tendrán la obligación de efectuar pago fraccionado del impuesto de sociedades. Así que fijaros, es bastante beneficioso. En cuanto al IRPF, también existen modificaciones en cuanto al rendimiento de trabajo en especie derivados de la entrega de acciones o participaciones de la empresa emergente, lo que hemos hablado de las stock options. El importe de la exención en caso de empresas emergentes se eleva de los 12.000 a los 50.000 euros anuales.
Esta exención será igualmente aplicable cuando dicha empresa sea consecuencia del ejercicio de opciones de compra previamente concedidas a aquellos. Adicionalmente, para la parte del rendimiento de trabajo en especie que exceda de dicha cuantía, se establece una regla especial de imputación temporal. Se permite diferir su imputación hasta el periodo impositivo en el que se produzcan determinadas circunstancias y, en todo caso, en el plazo de 10 años a contar desde la entrega de las acciones. Imaginaros, es bastante beneficioso. Y, por último, se introduce la regla de especial valoración de los rendimientos del trabajo en especie, con la finalidad de aclarar el valor que corresponde a las acciones o participaciones concedidas a los trabajadores de las empresas emergentes. También existe una deducción por inversión en empresas nuevas o reciente creación. Se aumenta la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, incrementando el tipo de deducción del 30 al 50% y aumentando la base máxima de 60.000 a 100.000 euros. Se eleva con carácter general de 3 a 5 años el plazo para suscribir acciones o participaciones a contar desde la constitución de la entidad y hasta 7 años para determinadas categorías de empresas emergentes. Además, para los socios fundadores de empresas emergentes se permite una aplicación de esta deducción con independencia de su porcentaje en las participaciones de capital social. También existe un régimen especial de trabajadores profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español que permite optar por la tributación por el impuesto sobre la renta de no residentes. Para ello se requieren dos condiciones: que no hayan residido, que no hayan sido residentes en España durante los 5 periodos impositivos anteriores a aquel en el que se produzca su desplazamiento a territorio español, antes eran 10, y que el desplazamiento a territorio español se produzca ya sea en el primer año de aplicación del régimen o en el año anterior como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias: como consecuencia de un contrato de trabajo, con excepción de deportistas profesionales, y como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador de una entidad. También se establece la posibilidad de algunos familiares del contribuyente desplazado a tributar en el impuesto sobre la renta de no residentes cuando se cumplan de determinadas condiciones. También se podrá optar por tributar eh, por el impuesto sobre renta de no residentes con las reglas especiales previstas en el apartado 2 de este artículo, manteniendo la condición de contribuyente por el IRPF, el cónyuge del contribuyente a que se refiere el apartado 1 anterior y sus hijos menores de 25 años o cualquiera que sea su edad en caso de discapacidad, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que se desplacen a territorio nacional con el contribuyente a que se refiere el apartado anterior, en un momento posterior, que se adquiera la residencia fiscal en España, que cumplan las condiciones a que se refiere los apartados anteriores descritos anteriormente, y que la suma de las bases liquidables a que se refiere el apartado segundo de este artículo con los contribuyentes de cada uno de los periodos impositivos los que resulte de aplicación a este régimen especial sea inferior a la base liquidable del contribuyente a que se refiere el apartado 1 anterior, es decir, que no sea el familiar, sino que sea el beneficiario. Bueno, pues yo con esto he terminado. Siento muchísimo que mi ponencia sea tan extensa y tan peculiar, pero es cierto que explicar eso desde un punto de vista práctico pues es más complejo. Os dejo ahora con mi compañera María José, que lo vamos a hacer desde un punto de vista más práctico, y desde aquí os emplazo a que quizás elaboremos un taller de carácter práctico. Así que os agradezco todo y le cedo la palabra a Javier. Muchas gracias. Gracias, Elena, por la intervención. Hemos aprendido que esta es una especialidad en materia societaria que debemos de conocer para que se aprovechen de todos estos beneficios muchos clientes que tenemos para poder ofertarle esto, porque no lo conocemos. Muchas veces vamos a una sociedad anónima normal y no le exponemos estas posibilidades, como hemos visto, para residentes y no residentes. Es decir, hay que explorar este tipo, no conformarse de sociedad, no conformarse con lo que tenemos.
A continuación vamos a parar 5 minutos nada más, vamos a acoplarnos y vamos a dar paso a nuestra compañera María José, que va a hablar ya un poquito de los aspectos prácticos de su día a día profesional, ya que nos han encuadrado en este marco normativo que nos da paso a una especialización concreta. En 5 minutos nada más volvemos. Buenas tardes. Vamos a continuar con la exposición de la jornada sobre startup. Vamos a hablar sobre los pactos parasociales y los acuerdos de refinanciación. Con nosotros hoy tenemos, como hemos comentado antes, a María José Villa Jiménez. No, María José, experta en los asuntos mercantiles y es mediadora también, es mediadora, compliance officer, de todo. Especialista sobre todo en nuevas tecnologías, en sociedades, y nos va a dar hoy una exposición práctica a través de su puesto, que muchas veces es de secretaria en consejos de administración, sociedades imbricadas en el parque tecnológico. Así que ella nos va a hacer esta exposición eminentemente práctica, ya que nos han enfocado el lugar donde estamos. Sin nada más, por no demorar más, paso con nuestra compañera y agradecerle ante todo pues, que esté con nosotros, haya aceptado la invitación, que siempre pues, cordialmente colabora con la asociación y hemos de agradecérselo especialmente. Adelante, compañera. Muchas gracias, pues yo encantada de estar aquí nuevamente en mi casa, de nuevo. Alguna vez, como muchas veces digo últimamente, alguna vez fui abogada. Hoy quiero tener ese perfil de los múltiples gorros que me pongo últimamente y especialmente en el tema de empresas emergentes. Las empresas emergentes no me gusta utilizar el término startups. Tenemos una nomenclatura muy específica que ahora me gustaría explicar y sobre todo alabo el esfuerzo que ha realizado mi compañera Elena intentando sistematizar pues el colectivo de legislaciones, normativas y demás terminología que se ha intentado recoger de aquí a allá y que al final terminamos un poco locos, ¿no? En mi labor casi diaria participo en distintos hubs de innovación, en distintos centros de innovación público, privado, específicamente en sectores o servicios de promoción al emprendedor y de empresas emergentes, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Málaga, la Ciudad Autónoma de Melilla, la Junta de Andalucía, para la detección del talento y el impulso emprendedor, por ejemplo, de Telefónica. Eso me lleva a tomar el pulso de cómo está el talento y sobre todo cuáles son las empresas emergentes andaluzas principalmente y cuáles son las características de las mismas. Efectivamente, la legislación de jornada de startups y de empresas emergentes es esencial y si es de alguna manera esencial es en Málaga y sobre todo para nuestro colectivo. Yo animo a todos los compañeros para que estudien precisamente en este área, básicamente porque es un nicho de mercado excelente. Cuando estamos estableciendo una idea o alguien a los que estamos en este área de especialización, se nos viene un talento joven, emprendedor, con ganas, que tiene mucho talento, mucha idea, pero 0 euros, eso no siempre será así. Con nuestro saber y con nuestra Lex Artis, pues intentaremos acompañarlo en el grato camino que pase de la idea al producto o servicio, del producto o servicio al proyecto empresarial o la empresa emergente. Y eso puede determinar pues en un periodo de tiempo que ronda entre los 18 y 24 meses en un floreciente negocio. Me gustaría comenzar diciendo que toda la amalgama, un consejo a mis compañeros, que toda la amalgama de artículos y legislación que acabamos de ver con Elena, yo lo resumiría de manera eminentemente práctica en la determinación de 2 claves. ¿Qué se identifica con innovación, con proyecto de innovación, con o sin base tecnológica? Lo de la tecnología para la empresa emergente no es idéntico, es decir, empresa emergente no es igual a tecnológica, es igual a proyecto innovador, ¿vale? Con unas características específicas. ¿Qué es innovación?
sobre todo, qué es innovación para ENISA, porque realmente una empresa emergente, para ser beneficiaria de pues, las distintas ventajas fiscales, laborales, de encuadramiento de seguridad social, etcétera, etcétera, implica fundamentalmente que nos califiquen como empresa emergente. ¿Quién lo hace? Pues por orden ministerial desde el 22 de julio del año pasado, ENISA. Entonces, ¿qué entiende ENISA por innovación? Que no tiene nada que ver con lo que se entiende con proyectos de innovación, por ejemplo, a efecto de una patente. ¿De acuerdo? Entonces, eso me gustaría que los compañeros tuvieran muy claro ese reflejo. Es mucho más amplio, es mucho más fácil, porque de lo que se intenta hacer es que entre casi cualquier cosa de carácter novedoso, que esa es la terminología realmente más interesante. O sea, tengo un proyecto innovador igual a novedoso, es decir, puedo ser novedoso porque utilizo técnicas o tecnologías que se utilizan en otros sectores y lo aplico a sectores nuevos, o puedo ser que me invente una nueva mejora en un proceso industrial, es decir, que en mi proceso pues realmente introduzca algún elemento que provoque, por ejemplo, en el tema industrial, pues la aparición de sensores. Eso es novedoso y eso es lo que se calificaría por parte de ENISA como empresa emergente. Esa es la base. Y luego el segundo punto es modelo escalable, modelo de negocio escalable. ¿Qué es eso? Prácticamente de todo. Básicamente que se crea ENISA, que no te vas a arruinar, es decir, que vas a facturar en el periodo de tiempo de 5 o 7 años según la tecnología. Es decir, todas las empresas que tengan un proyecto de innovación y que estén constituidas por menos de 5 años pueden optar a esa calificación de ENISA, ¿vale? Y aprovechando pues el modelo de negocio que sea, digamos, que suene bien, ¿vale? Yo lo que aconsejo nuevamente es a mis compañeros que independientemente pueden estudiarse la ley perfectamente, pero yo me iría directamente a la orden ministerial de ENISA y fundamentalmente lo que haría es explorar. Sobre todo, no podemos aconsejar a ningún talento, ningún emprendedor a que inicie esta labor de calificación de empresa emergente sin previamente haber explorado qué se nos va a pedir. La memoria la página de ENISA es bastante intuitiva a la hora de seguir esas pautas, esa identificación. Yo lo que hago o lo que hice en su momento fue crearme un usuario e inventarme un proyecto empresarial con carácter innovador y lo único que hice fue seguir las pautas que me iban siguiendo en la guía de exploración. Con lo cual podremos saber muy bien cuándo estamos ante una idea que se puede convertir en proyecto o empresa emergente y cuándo no, a efectos de asesoramiento. Pues bien, tenemos un proyecto innovador con OSI base tecnológica, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pues fundamentalmente al inicio tenemos muchísimo talento y 0 euros. Entonces, con esa base, mucho talento y 0 euros, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cómo somos capaces de atraer a inversiones, a business angels? Es decir, a alguien que nos aporte, incluso cómo atraemos talento, cómo nos traemos a un chico noruego que es especialista en una tecnología disruptiva que va a ser esencial para nuestro proyecto. Pues básicamente con el pacto de socios, que ya anticipo que ni es pacto y ni es de socios. ¿De acuerdo? Entonces, ese instrumento va a tener las características de atracción, por eso nosotros lo hemos calificado en la ponencia como pactos parasociales y acuerdos de financiación, porque realmente el instrumento documental, cuando nada se tiene, si tú facturas menos, como dice la ley, menos de 10 millones de euros, yo creo que el modelo escalable y la rentabilidad, yo creo que somos capaces de atraer a inversores cuando facturamos 9,5 millones de euros, ¿no? Incluso con menos, ¿no? Somos capaces. Pero cuando tenemos cero, pero mucho talento y si estamos muy capacitados, ¿cómo lo hacemos? A través de estos pactos.
El pacto de socio, como por tanto, podríamos decir que tiene las características, pues, precisamente de definir una serie de objetivos o una serie de elementos esenciales, ¿no? Es identidad corporativa, tenemos que mostrar que somos ese proyecto innovador, esa base tecnológica o no, es decir, tenemos que mostrar claramente qué hacemos, tenemos que mostrar quién lo hace, quién se determina, quién va a ser nuestros compañeros de viaje, sea socio, vaya a ser socio en un futuro, o sea, un elemento, un colaborador necesario. Un colaborador absolutamente necesario. Muchas veces, cuando comenzamos, ¿qué hacemos? Pues directamente, oye, pues el promotor de la idea, ¿vale? Se organiza con, bueno, el primer inversor suele ser alguien familiar, alguien que te una con un lazo de amistad, familiaridad, parentesco o incluso amoroso, pues lo atraemos, ese es nuestro primer inversor, ¿no? Digamos que es dentro de viejos conocidos. Pues eso es un gran problema. Eso es un gran problema, iniciar un proyecto empresarial con este tipo de inversores, ¿no? Vinculados, llamémoslo así. Para que no llegue a ser un problema, tenemos que regular un pacto de socios. Y yo lo determino, básicamente, identifico dos categorías de pacto de socios. El primero, es este que estamos hablando cuando estamos iniciando el proyecto. Estaríamos hablando con los promotores de una idea de negocio. Esa promoción de esa idea de negocio, estamos hablando de esas relaciones de amistad y demás. Yo lo suelo decir a mis emprendedores cuando les estoy dando esta clase o estoy dándole estos consejos y ayudándolos a que conformen sus reglas. Esta regulación yo le digo que es un pacto de socios, que es la regla, es el compromiso para cuando dejemos de querernos tanto. Inicialmente, cuando estamos empezando una idea, nos amamos, eres mi hermano, con lo cual esto nos va a ir fenomenal, yo pongo esto, tú pones aquello, precisamente en esas vinculaciones cuando entra realmente el problema, y ese es un tipo de pacto de socios muy necesario al comienzo de cada idea de negocio, ¿vale? Luego hay otro, o sea, además del compromiso de cuando dejemos de querernos, a ver cómo lo solucionamos, está la entrada de inversores, es decir, estamos ya un poquito más desarrollados, vamos a necesitar dinero de terceros. Esto sobre todo le pasa a este segundo tipo, le pasa a las empresas que tienen una base tecnológica. Al final necesitas un desarrollo tecnológico, necesitas contratar CTOs, como le llamamos, necesitas realizar algún tipo de contratación de colaboraciones de terceros, que es muy importante. Bueno, pues esa entrada de terceros, esas necesidades financieras para realizar el encargo, una plataforma tecnológica. A lo mejor la idea de la plataforma tecnológica es para un e-commerce, una página web con unas determinadas características, pues tipo de pues, mejora en el proceso aduanero, por ejemplo, de circulación de bienes. Esa realización necesita un socio tecnológico, pero a lo mejor el socio tecnológico no lo llamamos así, no está dentro, no tiene una participación en la sociedad, puede ser un tercero colaborador necesario. Pues también firmaríamos el acuerdo con esos terceros a través de un mal denominado pacto de socios, ¿vale? Y esto es importantísimo. ¿Qué más ni que decir tiene cuando estamos hablando de inversores que ponen pasta? Es decir, business angel, inversor privado o público. Es decir, cada vez que tenemos la entrada, la definición de la entrada de ese inversor, el perfil está perfectamente determinado. Entonces, a esta entrada de terceros en un proyecto o una idea de negocio realizada internamente por quien ha tenido la idea de negocio, le llamamos, el pacto de socios, un plan estratégico de empresa.
qué es lo que está pensando ENISA y la legislación a la hora de establecer esa regulación y esa calificación de empresa emergente. Es decir, por nuestro pacto de socios, vuelvo a repetir la idea, estamos ante una empresa en la que varias personas muy cualificadas tienen talento y capacidad, pero no tienen un solo euro para realizar ese desarrollo. Tienen que atraer a ese capital. ¿Cómo lo hacen si no tienen facturación, si ni siquiera tienen producto? Es muy probable que incluso el producto tecnológico sea muy arriesgado, no sepan si finalmente va a funcionar con una prueba de concepto. Es decir, muchas veces tenemos una plataforma que realizamos y hemos invertido, hemos gastado en terminología startupera, ¿no? Como dicen por ahí, quemamos caja, no hemos gastado 300.000 euros de un inversor para realizar un producto mínimo viable, pero finalmente probamos si no tiene finalidad o funcionalidad. Eso es mucho más común de lo que podemos pensar. Pues precisamente para regular todas estas vicisitudes es por lo que nosotros hemos tenido que atraer esos 300.000 euros. Alguien nos ha dado esos 300.000 porque se ha creído nuestro pacto de socios, porque se ha creído nuestro plan estratégico de empresa. ¿Vale? Entonces tenemos un acuerdo, pacto de socio promotor, de los socios que iniciamos la idea y por tanto es la regulación para cuando dejemos de querernos tanto, y la segunda es el plan estratégico de empresas. Esos son los dos grandes tipologías de pactos que nosotros no podemos encontrar, ¿no? Me gustaría, por tanto, por lo menos darle a mis compañeros a través del día de hoy una serie de notas sobre cuál es el contenido, según los casos, que deberían tener, se debería regular el pacto de socios. Por favor, huid de los corta y pega. No existen corta y pegas en el pacto de socios. Para que sea realmente es tan importante que esa regulación, llamémosle pacto, llamémosle regulación, llamémosle acuerdos de financiación, de identidad corporativa, se pueden llamar de cualquier tipo. Pero esa regulación es tan importante que se debería realizar consensuadamente al modo, si me apuráis, como se realizaría una mediación. Es decir, las personas implicadas en el proyecto, ya vayan a ser socios o terceros, deberían pasar por una especie de cuestionario sobre cuál es su visión presente y futura de su incorporación a este proyecto. Nos encontramos con estas sesiones previas con una maravillosa información que, utilizada por parte de los abogados que están llevando este asunto, podrían anticipar contingencias futuras y adelantarnos a las posibles quiebras que podrían tener los conflictos de socios. ¿De acuerdo? Entonces, esas cláusulas tipo que me gustaría que dejar un poco claras, esto se puede extender. Yo tengo un récord que es 24 horas hablando de pacto de socios, con lo cual algo que no voy a hacer hoy. Pero sí podríamos identificarlas y agruparlas. Me gustaría agrupar esas cláusulas en los distintos momentos. Hay un grupo que para mí es esencial, que es cuando los miembros de un proyecto son reticentes a regular por escrito este pseudopacto o esta regulación, al menos le vamos a pedir, como asesoras, le vamos a pedir que identifiquen por escrito los roles y las funciones que van a realizar los distintos intervinientes. Al menos esa responsabilidad por parte de las funciones que va a realizar. Por ejemplo, si tenemos dos personas, una con un perfil eminentemente técnico y otro con un perfil administrativo, de gestor, pongamos por escrito que se va a dedicar cada uno a esas tareas, porque realmente si existe en el futuro un conflicto podremos identificar de alguna manera cláusulas de desbloqueo
o antibloqueo derivados sobre todo de esa identificación. Por eso es tan importante. Ya también desde el inicio podemos establecer el personal clave. Muchas veces son dos socios. A mí el caso que me empieza a asustar es cuando llegan dos personas muy bien avenidas. Me dice, tenemos una idea, vamos a constituir una sociedad o la tenemos constituida al 50%. Y ya empiezo a temblar, porque ya empiezo yo, bloqueo, juzgado de lo mercantil, fracaso absoluto. Y entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos esto? Si además le añadimos el carácter tecnológico del proyecto, la persona clave a la que tenemos que atar en corto, y perdonadme que hable con esta claridad, es a la persona que lleva el carácter tecnológico técnico del proyecto, porque ese es el personal clave y el que hay que proteger, que no nos pueda fagocitar o de alguna manera bloquear y retener el producto. Entonces estaríamos hablando de proyectos empresariales en el que si no se identifican bien estos roles al comienzo, podríamos llegar al caso en el que el desarrollo del producto, incluso quemar la caja, se realizaría al ritmo que el CTO, como hablamos, el director técnico, marque. Eso sería un carácter bastante habitual, desgraciadamente, de lo que ocurre. Ese sería la primera grupo de cláusulas, ¿vale? El carácter obligacional del pacto me gustaría dejarlo para el final. También en ello, yo lo que suelo recomendar es que existen dos tipos de cláusulas en el que podemos determinar darle mayor relevancia al pacto, que no sea solamente una regulación para los intervinientes, para los firmantes del mismo, sino darle una trascendencia al mismo nivel que incluso los estatutos. Las prestaciones accesorias que Elena antes ha comentado, que se le da carta de naturaleza, vienen siendo elegidas en derecho español, un magnífico instrumento para obligar al titular de esas participaciones a realizar determinadas obligaciones, y si la incumple, poder tener la posibilidad de eliminarlos, ¿no? o de por lo menos de excluirlo de socio. Con lo cual el carácter obligacional va a depender mucho de cuál es la identidad de los intervinientes dentro del proyecto. Y la parte esencial, a mi juicio, del carácter de innovación de estas empresas emergentes es toda la terminología de la activación del intangible. Hemos dicho, lo vuelvo a repetir porque tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos hablando. La empresa emergente se inicia con mucho talento y 0 euros, como estamos diciendo, y ese talento lo podemos activar. Y lo podemos activar mediante el plan estratégico. Es decir, ¿por qué en el caso que hemos dicho anteriormente, por qué un inversor me va a dar, cuando no tengo nada, 300.000 euros para que desarrolle una tecnología o un aplicativo o una plataforma tecnológica? Porque hemos tenido un pacto de socios, un plan estratégico, donde tenemos que darle a ese inversor las claves de que la tecnología, los derechos de propiedad intelectual e industrial de lo que vamos a desarrollar, pertenece al proyecto invertible, no pertenece al desarrollador de ese objeto, ¿de acuerdo? Y ese es el elemento esencial para una empresa emergente que tenga una base tecnológica. Los derechos de propiedad, ese talento, lo activamos y se lo damos a la sociedad. No cedemos, nace la sociedad con el activo ya en balance, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que se realice, pero no lo agotamos al inicio. Como tenemos nuestras reglas de juego, nuestro pacto de socios, estableceremos ese activo total mediante módulos, de manera que podremos incorporar y activar todo el desarrollo paulatinamente a través de ampliaciones de capital. Obviamente, si nosotros en el ejemplo anterior hemos necesitado
para el desarrollo tecnológico de la plataforma, 300.000 euros durante 12 meses. Es decir, hemos pactado eso. Cuando ocurra, en el mes 10, ya tenemos que estar diseñando la ronda de inversión. Necesitamos más actuación porque todavía no estamos en producción. Se realizaría mediante ese tipo de cláusulas, ¿de acuerdo? Obviamente que tiene que ver con esas cláusulas tipo, estamos al inicio, estamos diseñando nuestro proyecto. Hemos dicho que definimos las funciones dentro de los miembros, determinamos cuál es el personal clave y a ese personal clave, obviamente, en una empresa tecnológica, el CTO, que le llamamos, el director técnico, le tenemos que pedir una permanencia activa. Es decir, que no se me vaya a mitad de proyecto. Pues si se me va a mitad de proyecto, me he quedado, bueno, retrasaría indudablemente muchísimo y podría ser una frustración del proyecto invertible, ¿no? Eso sería importante. Los activos intangibles no son necesariamente, y la innovación no es necesariamente patente. La patente es quizás el producto estrella, que si tenemos una patente o por lo menos tenemos un proyecto que pueda ser patentable, es maravilloso. Entonces necesitamos tener un esfuerzo inventivo, una innovación a modo de patente. Tenemos que tener también un carácter novedoso de esa aplicación y tenemos una aplicación industrial, es que se fabrique algo, ¿no? Que se utilice algo. Eso es en el mejor de los casos y excepcionalmente. Por eso dice NISA, oye, que si tiene una patente te doy el carácter, no me tienes que justificar que el proyecto es innovador. Hombre, faltaría más, porque bueno, en ese caso es maravilloso, ¿no? Realmente, ¿no? Pero lo dice, también si me dan un premio por innovación, si Hacienda me ha certificado que mis gastos son de I+D, todo esto suma y se supone que me han calificado antes como proyecto innovador, ¿vale? Pero cuando no tengo nada de eso, eso no significa que mi proyecto no sea innovador. Entonces iríamos a las claves que os he comentado antes, que haya una mejora en el procedimiento que se determina cómo, activando los intangibles en el proyecto en el pacto de socios. Por tanto, el pacto de socios, como vemos, no es estrictamente ni un impacto ni es de socios, ¿no? Es algo mucho más interesante para empresas emergentes. Y esencial para los compañeros comentarles que si no tengo la posibilidad de que mi producto sea objeto de patente, modelo de utilidad, etcétera, etcétera, tenemos una maravillosa ley que yo aplico muchísimo de secreto empresarial y tenemos un protocolo de secreto empresarial que es esencial para mí activarlo desde el inicio. Esta es la activación del intangible por excelencia cuando no tengo nada, ni siquiera producto. Después de la determinación ya sabemos quiénes somos y ya sabemos incluso pues qué vamos a hacer, ¿no? Que es todo lo que hemos hablado, es un poco la parte inicial. Pero tenemos un montón de cláusulas que regulan ya cláusulas económicas, ¿no? Es verdad que todas estas cláusulas económicas tienen que ver mucho con todo lo que ha explicado Elena sobre los beneficios y las cualificaciones de atracción del talento, ¿no? Aquí lo podríamos dividir, yo lo divido más o menos de forma muy simple en una, oye, vamos a ponernos de acuerdo en cuando tengamos éxito, cómo lo vamos a dividir. La política de dividendos es algo esencial que se ponga, aunque estemos a 5 años vistas para poder realizar una posibilidad de tener dividendos. Pero sí es bueno que se diga de antemano cómo creemos que tenemos que realizar esto. Básicamente os pongo el ejemplo gráfico. Cuando lo primero que hace un inversor o un business angel dentro de una ronda de inversión es pedirle al proyecto, a lo mejor no están constituidos todavía, pero le exige que le envíe el pacto de socios, ¿no? Que es esta regulación que estoy comentando. Ahí tiene que haber una política de dividendos. La política de dividendos puede ser, no existe, por tanto lo que parece que puede leer el inversor
es que realmente cuando exista un dividendo se lo pueden repartir, no hay ninguna regulación, o la que yo propongo normalmente es que exista un 70-30, es decir, que el 70% de los dividendos, es decir, de los beneficios que se pueden repartir, sea asignado al propio desarrollo del proyecto, es decir, que se van a quedar en la empresa, y que nos repartamos un 30%, a modo de, bueno, pues de éxito, ¿no? De derechos de éxito. Eso es importante, porque eso es más que el 70-30 y más de la eficacia práctica de esa regulación, lo que te da es una imagen realmente de lo que quieres diseñar como con esta, qué vas a hacer con mi dinero, de alguna forma, ¿no? Las phantom shares o las stock options, al final, ¿esto qué es? Esto es que ven a trabajar conmigo, te atraigo el talento que te necesito, eres personal clave, pero yo no te puedo pagar. Yo ahora no tengo nada, pero te voy a dar derechos de crédito que lo podremos regular a modo de entrar en capital, entrada a los derechos económicos, entrada a la posibilidad de, oye, vamos a repartir cuando haya, o bien te doy parte de mi participación. Mi recomendación, la entrada de este talento, la atracción de este personal clave mediante la entrada o reparto de participaciones sociales, pues yo diría que se establezcan hitos muy concretos y objetivamente evaluables de cumplimiento de estas obligaciones. De manera que si yo le he dicho a un desarrollador, por ejemplo, que le voy a dar un 10% y que el desarrollo me lo tiene que hacer el encargo en 6 meses, yo establezca hasta que no haya cumplido ese hito, digamos técnico, no entre en capital. ¿Vale? Eso pasa mucho porque estamos utilizando claves y cláusulas muy anglosajonas que tienen difícil encaje con la dinámica societaria española. Básicamente tendríamos que ir a, digamos, si se devengan dentro del 15%, por ejemplo, del capital social que ha sido ofertado para la entrada de un CTO, a 5% cada año, de manera que se devengue cada año por el cumplimiento de esa permanencia de 3 años dentro del proyecto. Eso nos obligaría a ir a notaría y luego en la inscripción mediante una ampliación de capital cada año. Y también se frustraría porque tendríamos parte del capital social ya vendido, de manera que podría perjudicar el salir a una ronda de inversión y atraer capital. Con lo cual, yo lo que aconsejo es que se realice de una sola vez cuando se cumpla totalmente. O bien al comienzo, pero con unas prestaciones accesorias. Es decir, no hay nada como intervenir o incluir dentro de los estatutos sociales con la publicidad registral que ello implica, atraer, es decir, que estas participaciones sociales que se dan al inicio son obligatoriamente para el cumplimiento de unas determinadas hitos. De manera que si no se cumplen, podemos rescatar esas participaciones sociales inicialmente. ¿De acuerdo? Lo ideal sería, al contrario, al final de ello. Todas estas cláusulas económicas son esenciales y son examinadas por los inversores, sobre todo, no por como he dicho antes, por la eficacia práctica, sino básicamente para determinar un poco cuál es la finalidad del dinero o el destino del dinero de inversión que es realizado o desplegado por el inversor. Y finalmente, que tiene mucho que ver con estos pactos o estas reglas de juego o este plan estratégico, sobre todo son las cláusulas de cierre. Si algo sabemos, también es un difícil acople de la regulación anglosajona de los pactos de socios con nuestra regulación. Como bien sabemos, en una SL sabemos cuándo entramos, pero salir difícilmente. Es decir,
Y ya no digo cuando nos va mal, los proyectos estamos todos muy de acuerdo en realmente en darle el cierre cuanto antes, ¿no? La mayoría de los casos. Pero el problema viene cuando hemos dejado la entrada a determinados personal que hemos creído que era clave en un determinado momento, pero que después ha dejado de serlo, básicamente. No le tengo especialmente manía al CTO, pero es que me viene muy bien para explicar las distintas vicisitudes de los proyectos de empresas emergentes, ¿no? Que es, digamos, el caso que determinamos al inicio que el CTO, el desarrollador talentoso que hemos atraído a través de ese 15% era muy importante al inicio. Pero una vez que ya tenemos el producto o incluso hemos desarrollado una tecnología que ya que está en producción, realmente ha dejado de tener tanta importancia. Imaginemos que se autodesvincule. Es posible que ya a partir de ese desarrollo no esté tan implicado dentro de esa sociedad. Pues estas entradas de socios o personal clave tenemos que regular en el mismo momento cuando salen. Ese cierre, ¿no? Ese cierre de esa separación, esa ya no necesidad, esa regulación. Y esto lo realizamos, es lo que llamamos con distintas cláusulas, todos con anglicismo, derecho de arrastre, derecho de acompañamiento. Esto es una determinada especializaciones de lo que conocemos como los derechos de adquisición preferente. Hay derechos de adquisición preferente, de prioridades, realizamos una determinada forma de entrada y sobre todo de salida, pero los derechos de arrastre y acompañamiento es algo que nos han venido impuestos por la legislación anglosajona y que lo tenemos que meter y que es muy complicado muchas de las veces y yo me encuentro bastante a menudo con pactos de socios donde se regula de forma contraproducente todos los derechos y no todos. Voy a intentar explicarlo porque además no todo pacto de socios, no todo acuerdo necesita tener el derecho de arrastre y el derecho de acompañamiento y además el derecho de adquisición preferente, que si no decimos nada ya viene en la ley. O sea, tampoco tenemos que regularlo especialmente y de la misma forma que dice la ley, ¿no? Voy a poner un ejemplo del derecho de arrastre. El derecho de arrastre, imaginaros que estamos hablando de dos socios. Uno tiene un 60 y otro tiene un 40. El derecho de arrastre se lo vamos a dar al socio mayoritario, al que tiene el 60%. ¿Por qué? Que ha sido el promotor de la idea y el que controla la gestión ordinaria de la sociedad. Como le hemos concedido el derecho de arrastre, en una ronda de inversión, imaginemos que ha encontrado pues, un fondo de inversión bastante interesante que le ha hecho una oferta insultantemente alta por la entrada en la sociedad. Pero no quiere ese fondo de inversión no quiere un 60, quiere un 85 de la sociedad. El socio mayoritario iría a nuestros despachos para que le asesoráramos sobre cómo lo puede hacer y sobre todo para no perder esta oportunidad. Y nosotros le diríamos, a ver, tienes derecho de arrastre. ¿Por qué? Porque ese del 60 al 85, ese 25% adicional, tendría el derecho de quitárselo de alguna manera, unirlo, arrastrar a el socio minoritario, ¿de acuerdo? El derecho de acompañamiento sería explicado más bien en el senso contrario, es decir, el derecho de acompañamiento se lo daríamos al socio minoritario, al del 40%, en el que le diríamos, oye, ha venido ese fondo de inversión, yo no me voy a quedar aquí en minoría con un fondo de inversión que a lo mejor no tiene ninguna vinculación emocional conmigo. Yo vine aquí y invertí en tu proyecto por ser tú, no te vas a ir, vender la tuya. Entonces, tengo el derecho a acompañarte en esa venta de la sociedad a ese fondo de inversión, ¿de acuerdo? Espero que se haya aclarado porque realmente hay un batiburrillo bastante interesante en todas estas cláusulas que solemos utilizar, ¿de acuerdo?
Básicamente, esos son, estos se puede, hay casos hasta el infinito y un poquito más allá, pero digamos así que hay como dos hitos temporales claros. Una fase previa, que es la de la configuración, sobre todo cuando necesitamos desarrollar productos. En ese caso lo que nos solemos encontrar es un bloqueo de la empresa, es decir, nos importa mucho, muy mucho, quiénes están con nosotros dentro de ese desarrollo. O lo cual eso pues realmente no lo podemos publicitar si no es mediante este pacto de socios, porque sería contrario a la ley, por ejemplo, de transmisión, ¿no? La libertad de transmisión en una SL, ¿no? Lo haríamos a través de estas cláusulas. Las cláusulas de control societario. Está aquí ya para todos los gustos. Aquí lo que ocurre básicamente es el refuerzo de quién va a tener el control societario de un proyecto de una empresa emergente. Clarísimamente viene determinado, tenemos que tener este diseño, aun cuando no tengamos inversor, aun cuando el inversor nos condicione y tengamos que cambiarlo en ese momento. Pero inicialmente esto también son elementos que hay que utilizar y saber utilizarlo para el caso concreto. Yo os voy a hablar de dos términos que sí sería interesante, con independencia a que desarrollemos cuando queráis estos talleres prácticos, sobre todo para ese diseño de funcionamiento, de gestión ordinaria y extraordinaria de una SL, ¿no? De una empresa emergente. Y serían las materias reservadas. Las materias reservadas serían aquellas que son estrictamente importantes para el grupo de socios promotores, los que han tenido la idea. Aquí el diseño del producto, del servicio, la expansión comercial del mismo, es decir, los elementos absolutamente necesarios de qué es innovación, si lo tenemos que dar o tenemos que concederle ese voto de calidad a materia reservada. No suele gustar los vetos. Obviamente cumplen su función, pero los vetos no suelen ser bien vistos por parte de quien nos va a leer esta política. Normalmente yo lo configuro de una manera positiva, de manera que solamente aquel socio cualificado, porque como lo hemos visto que al principio del pacto de socios le hemos dado unas funciones, obviamente tendrá ese derecho, ¿no? De decir, oye, si yo me dedico al tema financiero o de gestión ordinaria, pues la necesidad o no necesidad de concertar una política, una póliza de crédito y un endeudamiento de la sociedad, se lo vamos a dar, el voto favorable, el voto positivo, no veto, se lo vamos a dar a ese socio que realmente tiene esa función, ¿de acuerdo? Igualmente sería el diseño de la parte técnica, le daríamos ese voto favorable a quien va a responder de la buena llevanza de esa parte, ¿no? De la sociedad. Estamos en un mundo online, por favor, los quórum, los plazos de convocatoria, los medios electrónicos, realmente eso debe sustituir a toda la compleja formalización de convocatorias que en la ley siguen existiendo. Tenemos que flexibilizar. La mejor manera de flexibilizar, sobre todo, porque estamos en un mundo en el que la empresa emergente puede tener el equipo diseminado por el mundo. No tienen por qué estar todos en la misma ciudad ni tener un lugar específico a modo de centro, ¿no? De efectivo, de funciones. Aquí voy a utilizar, me gustaría hacer mucho hincapié sobre todo en la utilización del Tribunal Arbitral de Málaga, de esta sede. Si de algo sirve un pacto de socios para que no, cuando exista una contingencia o un eventual conflicto societario o conflicto entre los miembros del proyecto,
Si de algo sirve para que no se frustre definitivamente un proyecto o una empresa emergente, es no utilizando la jurisdicción, pero no por su inhabilidad o incapacidad, obviamente, sino por los tiempos. O sea, tener un plazo en una contingencia, un bloqueo societario en un momento determinado por una empresa emergente por más de 6 meses es la muerte segura de la empresa emergente, con lo cual la sumisión a arbitraje, Tribunal Arbitral de Málaga, para mí en este caso es esencial. Ojo, que ya se ha dado, que tiene que coordinarse esta sumisión en el pacto con los estatutos, porque si no encontramos un problema también de interpretación que provocaría nueva discusión sobre algo accesorio que no es la resolución de la contingencia. Por supuesto, situaciones de resolución de bloqueo societario es necesario realizar una mediación previa, todo hasta para conseguir esencialmente que no se frustre esa manera, bueno, de alguna manera la empresa emergente. Aquí el tiempo es esencial para la realización de la resolución de esa contingencia. Y finalmente, cuando no hemos podido realizar una resolución, me gustaría también, como último bloque de cláusulas, que se establezcan específicamente en el pacto de socios con toda la imaginación y creatividad que podamos darle, esa definición de las cláusulas o de las causas que podrían permitir una separación de socios o una exclusión de socios cuando ya está frustrado el incumplimiento de las obligaciones de uno de los integrantes. Pero la separación de socios, el permitir que salga alguien que no esté vinculado al proyecto empresarial de una manera diligente, rápida y sencilla, es esencial para la continuidad del proyecto. Con lo cual, es una de las cuestiones que chocan más cuando realizamos el pacto de socios en el despacho, en la firma, porque precisamente regulamos esto antes de lo... Es lo primero que regulamos, al comienzo. Con lo cual choca que cuando estás ahí creando en modo creativo para impulsar una empresa emergente, finalmente le estemos diciendo que qué pasaría o cómo lo hacemos cuando alguien ya no se sienta tan vinculado a nosotros, ¿no? Pero eso es esencial. Me gustaría simplemente es eso, recordaros un poco las cláusulas en los bloques que hemos dicho, que básicamente es la entrada y la salida de socios o personal relevante, y también la jurisprudencia un poco del pacto de socios. Pero para mí para mí ya esta polémica o estas discusiones sobre si tienen eficacia, práctica, ejecutividad y no es el acuerdo, es que como hemos dicho es algo más que un acuerdo. Tiene que estar coordinado con las normas estatutarias y fundamentalmente vinculadas a la propia empresa, ¿no? A la propia sociedad, a través de sus acuerdos sociales. Con lo cual va a ser bastante difícil que, teniendo en cuenta que se haya firmado por todos los socios y por los que se vayan, incluso no socios, sino personal clave o empresarios, es bastante complicado y sería incluso de mala fe, ejercicio abusivo del propio derecho por quien pudiera indicar que el pacto de socios que él firmó y que ha cumplido durante largo tiempo con distintas actuaciones en la sociedad, que se desvincule diciendo que no le aplica, ¿no? O sea que eso va a ser bastante difícil de sostener, ¿no? Pero efectivamente varias connotaciones que serían la utilización de prestaciones accesorias en aquellos casos en los que fuera como estoy comentando, las cláusulas de separación, también incorporarlo no solamente al pacto de socios, sino también a los estatutos, que sean firmados el pacto de socios, darle una publicidad, como sea protocolizar el pacto de socios ante notario y ser firmado, y que se vayan adhiriendo todo el que pase por allí, todo el que pase por la empresa emergente, y con esas notas
fundamentalmente podríamos establecer que tendríamos mejor posición a la hora de una resolución judicial de una eventual contingencia, algo que, como he comentado antes, yo no lo haría, yo tiraría siempre por un tribunal arbitral, en este caso de Málaga. Pues nada más, este sería un poco el resumen del pacto de socios según mi visión práctica, ¿no? Y diaria. Muy Gracias. bien, muy bien. La verdad que ha sido una brillante visión y que sin duda alguna pues nos va a emplazar a hacer ese taller de los acuerdos parasociales y bueno, donde hagamos varios grupos y en esos grupos preparemos. Y yo a las dos ponentes nuestras pues las emplazo para un taller dentro de unos meses, que cuando podamos, pero para hacer ese caso práctico. Agradeceros a las dos vuestra asistencia, a todos los que están online, a los participantes, pues gracias por acompañarnos. No ha disminuido prácticamente el grupo a pesar de las incidencias que hemos tenido, con lo cual el agradecimiento a todos porque, y decirle que desde la sección de Derecho Mercantil pues estamos aquí a vuestra disposición y gracias al colegio también por darnos esta sede y servirnos siempre de apoyo con esta técnica que cada vez va a mejor. Pues muchas gracias a las dos. Hasta luego. Ah.